después de esta hermosa alabanza, vamos a tener entonces el mensaje de hoy. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos, como lo mencionaba, desde hace varios meses, y es evidente que nos muestra la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Por eso hemos denominado todas esas predicaciones de esa manera. Al estudiar también el libro de los Hechos, hemos podido extraer muchísimos principios y nos hemos dado cuenta que hay uno que sobresale en todos. Siempre que hay predicación del Evangelio, va a haber oposición del enemigo, del mismo Satanás y de aquellos que se unen con él como detractores del Señor Jesús. Entonces, cada domingo, para nosotros como hijos de Dios, es un día muy especial porque nos juntamos en varios lugares del mundo, en muchísimos, para alabar su santo nombre y para predicar el mensaje de salvación. Pero hoy, este domingo en especial, ¿qué estamos celebrando? Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que este domingo es muy especial para todos nosotros, los hijos de Dios. El Señor Jesús, en su primera venida, causó un cisma en la humanidad. Eso quiere decir, cuando menciono la palabra cisma, es que es una división. Tanto es así que dividió el tiempo en dos épocas, antes de Cristo y después de Cristo. Y esto es muy importante. Esas palabras y todo el ministerio que hizo el Señor Jesús trastornó completamente el mundo. Y aún lo sigue trastornando. Y tiene que ver por una verdad fundamental que está establecida en la palabra de Dios. Y esa verdad es que Cristo resucitó. Así que la resurrección es el fundamento principal de nuestra fe, de nuestra esperanza en una vida nueva. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección, las palabras y enseñanzas de Jesús se quedarían en el vacío de la incredulidad y de la incertidumbre. Como hemos visto, entonces, en el libro de los Hechos, los apóstoles fueron usados grandemente para el establecimiento de la iglesia primitiva. Y es evidente, con todo lo que hemos estudiado, que el mensaje de estos apóstoles estaba basado ¿qué? En la resurrección de Jesús. Vamos a repasar algunos versículos. En el primer discurso, si ustedes pueden ir al libro de los Hechos, vamos a ir a Hechos 2:24 y allí está narrado el primer discurso de Pedro, el apóstol. Y en el versículo 24 podemos leer lo siguiente: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La alusión, el mensaje central, el fundamento de esta predicación del apóstol Pedro, ¿cuál fue? La resurrección de Jesús. Más adelante, en el del 30 al 32 dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que este pasaje se refería a Pedro, al rey David. También, más adelante en 3:15 podemos leer lo siguiente: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Este es el segundo gran mensaje del apóstol Pedro, y estaba predicando después de la sanidad de un hombre que estaba cojo. Nuevamente, la resurrección. Ante el concilio, en el 4:10, vamos a ir poquito a poco en el libro de Hechos: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Nuevamente, el énfasis del apóstol Pedro, ¿cuál es? Todo esto que está sucediendo es en el nombre de Jesucristo, pero un Cristo resucitado. Más adelante, en el 4:33,
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder, ¿qué era lo que predicaban ellos? De la resurrección, porque la resurrección es el fundamento principal de nuestra fe cristiana. Una vez que Pablo se convirtió, vamos a ir a Hechos 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Por qué Pablo tuvo un cambio tan trascendental y dramáticamente cambió sus creencias? Porque tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Inmediatamente predicaba en las sinagogas que Él era el Hijo de Dios. Cuando el apóstol estuvo en Atenas, vamos a ir más adelante, en 17:18 está esta narración. Dice lo siguiente: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Los apóstoles nunca dejaron por fuera la resurrección. Luego, en 17:32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pues en esa época en Atenas se rieron de la resurrección, y hoy muchas personas siguen riéndose de la resurrección y se reirán de nosotros por predicarla. Más adelante, en el capítulo 23, del 6 al 8, dice así: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Esto es supremamente interesante, porque ellos mismos como judíos no tenían una sola doctrina. Hoy, lamentablemente, aún en las iglesias, no vamos a decir que cristianas, vamos a llamarlas pseudo cristianas, se predica que la resurrección no existe. Entonces podemos concluir que la resurrección aún causa división. Por la resurrección fue acusado y apresado Pablo. Más adelante, vamos a ir al 26 y vamos a leer los versículos del 6 al 8. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Bueno, precisamente Pablo está explicándole al rey Agripa que él por eso está allí acusado, por predicar de la resurrección. Entonces, la resurrección es un tema muy, muy importante. Por supuesto que en la Biblia vamos a encontrar muchísimos versículos, en las cartas también del Nuevo Testamento, y por supuesto el Antiguo Testamento también nos habla de la resurrección, porque la resurrección es el tema central de nuestra fe. El principio para hoy entonces es muy sencillo. Sin resurrección no hay fe verdadera en Jesús. Nadie puede decir que tiene fe en Jesús y no cree en la resurrección de Jesús y en la resurrección de los muertos. Y el título que tenemos para hoy es el poder de la resurrección de Jesús. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. A ti gloria, honra y honor, Señor. Gracias, Padre, porque tú resucitaste a tu Hijo Jesucristo. Tú, Señor, le diste vida de entre los muertos y con ello, Señor, afirmaste que lo puedes hacer con cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias porque en la resurrección guardamos la esperanza de que vamos a estar contigo para toda la eternidad. Señor, quita todo tropiezo, que podamos estar concentrados en lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor, que seamos edificados como tú quieres que sea edificada tu iglesia.
Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy, hablando de la resurrección, pues vamos a ir a un pasaje que no está precisamente en el libro de los Hechos. Hoy estaremos estudiando en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Permítame entonces ir primero a Filipenses capítulo 3 y vamos a ir del 8 al 11. Filipenses 3 y vamos a leer del 8 al 11. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo aquí está mencionando que él ha desestimado todo completamente. ¿Con tal de qué? De conocer a Jesús y el poder de su resurrección. Entonces, la pregunta para nosotros como creyentes es: ¿conocemos nosotros el poder de la resurrección? Pues Pablo le ha expresado este mensaje a la iglesia de Corintio para expresarle o para darle una respuesta a todas estas inquietudes que ellos tenían. Y estas inquietudes no son nuevas. Desde el inicio de la humanidad hay esta inquietud sobre qué pasa después de la muerte. Así que vamos a ir a nuestro pasaje, Primera de Corintios capítulo 15, y por supuesto vamos a ir leyéndolo poco a poco porque es un pasaje bastante extenso. Vamos a extraer 5 puntos importantes para que podamos nosotros entender el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Vamos a leer primero del 1 al 11. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pues lo primero que vamos a aprender para entender el poder de la resurrección son las evidencias de la resurrección. Como les decía, la estructura fundamental del Evangelio de Salvación, que es la resurrección de Jesucristo y por supuesto la resurrección de los muertos, lo cual fue plasmado o fue evidenciado o se evidenció el poder de Dios cuando resucitó a Jesús de los muertos. Así que lo primero que nos dicen estos versículos es que es necesario predicarlo para que sea recibido. El evangelio es necesario predicarlo, la resurrección de Jesús es necesario predicarlo para que sea recibido en el corazón de las personas y así lo puedan creer. Entonces, si eso sucede, cada creyente va a tener fe y va a poder perseverar en ella. Va a poder seguir los caminos de Jesús, va a poder seguir la voluntad de Dios a través del estudio de su palabra. Si se retiene la palabra, dice Pablo, entonces hemos creído. Si no se retiene la palabra, entonces en realidad hemos creído en vano. Lo otro que nos dice Pablo es una verdad teológica fundamental.
Cristo murió por nuestros pecados, luego fue sepultado y resucitó. Esa es la verdad teológica fundamental del Evangelio. Sin esa verdad fundamental, pues sencillamente no existiría Evangelio de salvación. Entonces, Pablo está hablando sencillamente de la doctrina de salvación. Somos libres del pecado y de la muerte, y ahora tendremos vida eterna. Así como Dios, el Padre, resucitó a Jesús, pues la promesa es que a sus hijos, a los que hemos creído en Jesús, nos resucitará. En Juan 6:40 podemos leer lo siguiente. Evangelio según San Juan. El Señor Jesús dijo lo siguiente. 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que el Señor Jesús nos va a resucitar, y en eso entonces está fundamentada nuestra promesa de vida eterna. Lo otro es que la resurrección de Jesús tiene dos tipos de testigos. El primero, ¿cuál es? Las Escrituras. Las Escrituras testifican que el Mesías, que el Cristo, habría de resucitar. Todo, dice Pablo, ocurrió conforme a las Escrituras. Dios ya había profetizado, Dios ya había anunciado que esto sucedería. Así que una característica del Mesías Salvador, ¿cuál era? ¿O cómo se podría identificar? El que resucitara. Así que el Salmo 16:10, como ejemplo, nos dice lo siguiente. Por supuesto que hay muchos más versículos, pero he escogido en este. Salmo 16:10. Este salmo que escribió David dice lo siguiente. Es un salmo mesiánico. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por supuesto que allí está hablando de ¿qué? De la resurrección. Los otros testigos que tenemos aquí en este pasaje, ¿quiénes son? Los hombres. Así que los hombres fueron testigos de la resurrección de Jesús. Dice que el primero que lo vio fue Cefas, es decir, el apóstol Pedro. Él estuvo allí solo. Después dice que se le apareció a los 12, a un grupo, y después a más de 500 a la vez. Esto era una cantidad, un grupo importante de hombres que estuvieron reunidos. Así que Jesús dio testimonio de su resurrección a este grupo. Dice también que se le apareció a Jacobo estando solo. Nuevamente se le apareció a todos los apóstoles. Y es un dato supremamente interesante que hasta aquí, todas las apariciones que hizo el Jesús resucitado fue a creyentes. Pero tenemos un testigo que no era creyente en ese momento. Ese testigo es Saulo de Tarso, cuya conversión está narrada en Hechos capítulo 9 y que ya estudiamos. Pues Jesús se le apareció a este hombre que no era creyente, como testimonio de su resurrección. Por eso Saulo de Tarso inmediatamente se convirtió. Él, por supuesto, escuchó cuál era la predicación de estos nuevos creyentes, de esta nueva doctrina. Y cuando apareció delante de él el Cristo resucitado, esta voz que le habló, diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues, él entendió que la predicación que él había escuchado de Esteban y de todos los demás era la verdad. La resurrección de Jesús le dio testimonio a Pablo para creer. Entonces, continuando, en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 12 nos dice lo siguiente. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues Pablo está haciendo una pregunta a estos creyentes. Dice, nosotros les hemos predicado el evangelio que recibimos del mismo Señor Jesús. Ustedes han creído, o eso es lo que han manifestado. ¿Cómo ahora ustedes están dudando de la resurrección de los muertos? Por supuesto, entonces esto de lo que nos va a hablar Pablo de aquí en adelante
del versículo 13 al 19, tiene que ver con la desesperanza si no hay resurrección. Vamos a leer los versículos del 13 al 19. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Como les decía, Pablo les hizo una pregunta. ¿Cómo es que no están creyendo en la resurrección de los muertos? Si ustedes no creen en la resurrección de los muertos, no creen en la resurrección de Jesús, y lo único que va a venir para ustedes es ¿qué? Desesperanza. Por supuesto, la humanidad siempre ha tenido preguntas existenciales, y una pregunta de ellas es ¿qué pasa después de la muerte? Para el hombre inconverso, esto es una incógnita, siempre será motivo de desánimo y hasta de depresión. Pero para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, es una verdad fundamentada en nuestra vida. Nosotros tenemos esperanza en la vida eterna porque creemos en la resurrección de Cristo. Para la época de Pablo, cuando escribió esta carta, había mucha influencia de una filosofía que se llama dualismo, y aún sigue habiéndola en los tiempos de hoy. Esta filosofía dice que el espíritu es algo bueno, pero que la materia, el cuerpo como tal, es malo. Así que para ellos era una locura que una persona volviera a resucitar en un cuerpo siendo la materia algo malo. Era una locura completa. Así que Pablo expone dos consideraciones muy importantes respecto a la resurrección, que ella no existiera. Son consideraciones teológicas y personales. Vamos a ver las teológicas. Pablo lo primero que dice que sería vana la predicación. Pues si no hay resurrección, ¿para qué predicamos? Sería completamente vano, sería una perdedera de tiempo. Sería intentar engañar a las personas. Por supuesto, como nuestra fe está basada en la resurrección, pues vana sería nuestra fe. Sería un tiempo perdido. Nos encontraríamos siendo falsos testigos. Si la resurrección no existe y estamos testificando de la resurrección, pues, ¿qué nos diría la gente? Ustedes son inventores. No hay resurrección. ¿Por qué están testificando de algo que no existe? Ustedes son hallados mentirosos. Y lo otro es, si la resurrección no existe, pues por supuesto, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, pues Dios no puede resucitar a los muertos, no hay cristianismo, no hay absolutamente nada. Y ahora también Pablo da unas consideraciones personales si no existiera la resurrección. Nosotros, los hombres, seguiríamos en pecados, pues Dios prometió a un Salvador, y ese Mesías tenía una característica: él moriría, sería sepultado y resucitaría. Si no hay resurrección, pues nosotros vamos a seguir en pecados, no hay salvación para nosotros. Ahora, los que murieron, pues estarían y van a seguir completamente muertos, murieron completamente engañados, colocando su esperanza en la resurrección que no existe. Así que Pablo está diciendo, si no hay resurrección, pues los que murieron en Cristo murieron completamente engañados. Y por último dice, lo más triste que pudiera suceder a una persona es que creyendo en la resurrección no existiera. Él utiliza la palabra, serían los más dignos ¿de qué? De conmiseración. O sea, las personas les tendrían grande tristeza por ellos, porque están creyendo en una cosa que no existe. Ellos se darían cuenta que estamos siendo completamente engañados. Entonces Pablo está diciendo, sin resurrección no hay Mesías, no hay Salvador, no hay salvación y por supuesto no hay cristianismo. Entonces esto nos lleva al tercer punto que quiere dar Pablo aquí. Vamos a leer de los versículos 20 al 34. Mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. De otro modo, ¿qué harán los muertos que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. La resurrección hace parte del plan salvífico de Dios. Así que Pablo nos dice que Cristo es la primera, es decir, el primero. Aunque en la Biblia hay relatos de otras resurrecciones, también por la Biblia sabemos que esas personas volvieron a morir. Pero la resurrección de Jesús sabemos que Él permanece vivo. Y porque Él permanece vivo, cuando nosotros resucitemos, tendremos la misma resurrección que Él. Nosotros permaneceremos vivos para toda la eternidad, para estar junto a Dios y disfrutar de su reino en plenitud. No solo el alma va a permanecer viva. Esto es importante entenderlo. También nuestro cuerpo, ese cuerpo glorificado que se nos dará y que Pablo más adelante nos va a explicar. Pablo también explica en el versículo 21 al 22 que acabamos de leer que por un hombre entró la muerte, refiriéndose a Adán y su pecado. Pero también por un hombre entró la resurrección. Así que el juicio de Dios se cumplió en Adán. El alma que pecare ciertamente morirá. Pero en Jesús, el Dios encarnado, también se cumple su promesa de volver a restaurar esa relación. Y Dios es un Dios de vivos, así que Él nos resucitará. Esa es la esperanza que tenemos. Toda persona pues tiene una identificación con Adán a causa del pecado. Por eso moriremos. Pero los creyentes estamos identificados con Cristo para vida por medio de la resurrección. Así nos lo expresa Romanos 5:19. Puedes apuntar por ahí y más tarde lo lees. Bueno, en la Biblia entonces podemos encontrar varias resurrecciones de grupos de personas salvas para vida eterna junto a Dios. Por ejemplo, la iglesia en Primera de Tesalonicenses 4:16. Vamos a leer la Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Allí nos está hablando de la resurrección de nosotros, de aquellos que somos denominados la iglesia, los que estamos en la dispensación de la gracia. Vamos a ser resucitados para vida eterna, para estar y disfrutar, como decía, de la plenitud del reino de Dios. También van a resucitar los santos de la tribulación. Apocalipsis 24.
en el periodo de la gran tribulación, pues muchos se van a convertir a Cristo y también ellos, por creer en Cristo, van a ser resucitados. Dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que esos mártires de la tribulación van a ser resucitados para vida eterna. Los otros los encontramos en Daniel, capítulo 12, versículo 2, y esos son los santos del Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Allí, Daniel entonces, ¿de qué nos habla? De la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Y también, entonces encontramos otro grupo de personas que será resucitado, pero para condenación eterna. Esto lo encontramos allí en Apocalipsis 20 también, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y es lo que conocemos como el juicio ante el gran trono blanco. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues este cuarto grupo que nos menciona la Biblia se refiere a todas las personas que no depositaron su fe en Jesús, aquellos que no fueron salvos por fe desde el inicio hasta el fin de los tiempos. Así que Pablo, lógicamente es un pasaje extenso aquí en primera de Corintios capítulo 15, yo te invito para que lo leas bastante despacio y puedas sacar un resumen de todas las cosas que dice Pablo allí. Además, Pablo nos da aquí en este pasaje que acabamos de leer 3 motivos de esperanza por medio de la resurrección. Vamos a leer entonces primera de Corintios 15:29. Dice así: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Pues Pablo, aunque este pasaje es un pasaje de muchísima controversia, pero Pablo de manera sencilla lo que está diciendo es que las personas se bautizan, ¿por qué? Por aquellos que estaban muertos, porque fueron testimonio, esos que murieron fueron testimonio para fe de otras personas. Una persona, un creyente que da buen testimonio, anima a otros después de su muerte. Por eso Pablo decía de manera sencilla. Como les decía, este pasaje, si tú buscas información de él, hay muchas cosas que se dicen sobre él. Pero nosotros vayamos a la literalidad de la Biblia, a la manera sencilla y que concuerde con la doctrina que nos enseña la palabra de Dios. De modo que, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Bueno, las personas estaban allí y veían el testimonio de los demás. Ellos se bautizaban. ¿Por qué? Porque habían depositado su fe en Jesús por recibir el Evangelio, pero adicional tenían el testimonio de aquellas personas que habían partido a la presencia de Dios, aquellos mártires, aquellas personas que declararon su fe en Jesús. Por eso se bautizaban, por eso Pablo lo dice de esta manera, se bautizaban por los muertos, por aquellos que daban buen testimonio. Así que la resurrección nos anima ¿para qué? Para salvación. Aquellos que murieron en Cristo, pues iban a resucitar,
Así que los que creyeron y que estaban vivos, pues también se bautizaban porque sabían que ellos habían muerto con una gran esperanza, habían dado testimonio de la fe de Jesucristo. El versículo 30 al 32 dice: ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pues Pablo, ¿qué estaba haciendo en Éfeso? ¿Por qué batalló contra esas fieras? Pablo estaba sirviendo al Señor con la predicación del Evangelio. Estaba edificando la iglesia. ¿Por qué peligramos?, se pregunta Pablo. Bueno, porque la predicación era contraria a otras cosas que estaban enseñando, a doctrinas falsas, filosofías falsas. Entonces, otra cosa que nos da la resurrección como esperanza es para el servicio. Nuestra fe en Jesús, nuestra fe en la resurrección, en esa promesa que se va a cumplir en cada uno de nosotros, nos debe ayudar ¿a qué? Al servicio que le prestamos a Dios con la predicación y con la edificación de las personas que depositan su fe en Jesucristo. Y el versículo 33 y 34 dice lo siguiente: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pues Pablo también, estamos dentro del tema de la resurrección, nos anima a que por medio de la resurrección tengamos esperanza para santidad. La palabra de tapa a tapa nos enseña que la voluntad de Dios es que andemos en santidad, y Pablo nuevamente una vez más nos lo está recordando. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, es decir, nos apartan de la santidad de Dios. Y dice, velad debidamente. Ya habíamos explicado que velar es permanecer, como el soldado que permanece en guardia, pero debidamente. O sea, el que está en su posición conforme dice el jefe. Así que allí tenemos tres esperanzas: para salvación, para servicio y para santidad. Así que debido a toda esa influencia teológica que había en la ciudad de Corinto, lo explicamos en un mensaje pasado, era una ciudad llena de muchas influencias y de paganismo. Pablo tomó todo el tiempo en este pasaje que quedó aquí plasmado en 1 Corintios 15 para expresar la verdad contundente de la resurrección. Recordemos que aún en Atenas él experimentó la burla por predicar de la resurrección. Por eso era importante que él se tomara todo el tiempo para dar la seriedad correspondiente a este tema tan trascendental, a este tema fundamental que es la resurrección. Así que Pablo de aquí en adelante nos va a explicar otro punto: ¿cómo será la resurrección? Vamos a leer del 35 al 50. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue el hecho primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales.
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Pues Pablo en estos versículos, como les decía, está explicando cómo será la resurrección de nosotros, los seres humanos que hemos creído en Jesús. Y una cosa que debemos entender nosotros, que es muy importante, que ya la había mencionado, es que nuestra alma es inmortal, pero nuestro cuerpo físico no. Por eso necesita ser resucitado. Cuando nosotros, los creyentes, morimos, la Biblia nos enseña que nuestra alma, nuestro espíritu, no muere, sino que va a la presencia de Dios. Cuando Jesús venga por su iglesia, entonces Él va a resucitar nuestro cuerpo y esa alma va a volver a ese cuerpo. Lógicamente ese cuerpo será un cuerpo diferente. Entonces Pablo lo explica de esta manera. Lo primero que hace él, de los versículos 35 al 38, del 35 al 38, es colocar el ejemplo con la naturaleza misma. Él básicamente lo que dice es que la semilla produce fruto, que ese fruto cuando se desarrolla nuevamente produce la semilla. Es necesario que muera, pero de ahí vuelve otra vez a nacer, pero la esencia es la misma. O sea que va todo un proceso de continuidad. Y Pablo está haciendo entonces el ejemplo, la alegoría con la resurrección de cada uno de nosotros. El alma es lo esencial en nosotros, pero es necesario que este cuerpo muera. Cuando nosotros seamos resucitados, el alma va a seguir siendo la misma, pero vamos a tener ese mismo cuerpo. De eso es que habla Pablo, colocando entonces el ejemplo de la naturaleza. Dios nos dará un cuerpo similar, pero no uno igual. Del 39 al 41, entonces básicamente Pablo da una respuesta a toda la filosofía gnóstica que había en esa época, incluido el dualismo, que dice que el cuerpo es mal. Para ellos la resurrección era una cosa imposible, no se podía dar. Por eso él aclara la diferencia entre las carnes de los animales. Una es la carne del hombre, una la carne de los peces, otra la carne de las aves. Él coloca toda esa diferencia. Y también de los cuerpos. Hay cuerpos celestiales y coloca que todos y cada uno de ellos tienen una gloria diferente. Esto para que la audiencia que lo estaba escuchando y también para nosotros podamos entender que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Si Dios le dio una carne diferente y un cuerpo diferente en todas las cosas, en la creación, a nosotros, a los animales, a los seres humanos, a las aves, a cada cosa, pues Dios es poderoso para que cuando nosotros resucitemos tengamos un cuerpo en santidad. Para los gnósticos era imposible entender eso, porque para ellos el resucitar era que volviera el mismo cuerpo. Entonces, como el cuerpo era malo, ellos no podían entender que un espíritu, un alma buena, volviera a un cuerpo malo. Entonces Pablo está dando respuesta a esta corriente filosófica. Dios es poderoso para transformar cualquier cuerpo y en cualquier momento, es lo que está diciendo Pablo. Del versículo 42 al 50, pues Pablo hace algo maravilloso de una manera muy sencilla. Y es que Pablo hace unos contrastes de cómo son los cuerpos antes de ser resucitados, es decir, estos que tenemos, y cómo serán después de resucitados. Vamos a resumirlos también de manera sencilla. Pablo habla de la corrupción primero, estando en este cuerpo, pero después, ¿cómo tendremos? La incorrupción. Nuestros cuerpos resucitados van a ser como incorruptibles. Dice primero que aquí estamos en deshonra, después estaremos como en gloria. Dice que aquí estamos en debilidad, claro, por la enfermedad y por todo ese tipo de cosas, pero después será que en poder, igual que Cristo. Y dice que primero es lo animal y después lo espiritual. Primero tenemos un cuerpo terrenal y el espiritual, tal cual el terrenal y después tal cual el espiritual. Así que este contraste que hace Pablo nos ayuda a entender mucho mejor por qué la resurrección va a ser algo maravilloso y que solo puede hacerlo el poder de Dios. Con ese mismo poder que resucitó a Jesucristo y esa transformación,
pues también a nosotros nos resucitará. Nosotros tenemos testimonio por las Escrituras que el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo fue de unas características diferentes al que Él tuvo primero. Lo vemos en los evangelios, como Él, por ejemplo, atravesó muros, cómo pudo hacer cosas completamente diferentes que solo puede hacer Dios. Pues nosotros vamos a tener esos mismos cuerpos. Tenemos ahora la imagen del terrenal, y el terrenal va a morir, pero seremos resucitados en la imagen del espiritual, eso es decir, en Cristo. Entonces Pablo concluye en esta parte del pasaje que el cuerpo que tenemos no puede heredar el reino de Dios, por eso es necesario que muera, a excepción de que el Señor Jesús venga por su iglesia. Si no morimos y estamos vivos cuando venga el Señor Jesús, este cuerpo no puede heredar, así que Él nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces esto nos lleva a la última parte del mensaje de hoy, nuestro quinto punto, y es que la muerte fue vencida completamente por la resurrección. Vamos a leer entonces del 50 al 57. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí nos habla de un gran misterio. Cuando se toque la trompeta final, es decir, él lo está relacionando con el rapto, con el arrebatamiento de nosotros, de su iglesia, los muertos en Cristo serán resucitados, pero los que estén vivos van a ser ¿qué? Transformados, para que todos tengamos un cuerpo diferente, un cuerpo que sí puede heredar el reino de Dios. Este cuerpo, esta carne, esta sangre no puede heredar el reino de Dios. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? No sé, no tengo respuesta para eso. Pero Dios va a hacer algo supremamente especial, como todas las cosas que Él hace. El Señor Jesús, por ejemplo, tuvo hambre y comió, pero ese cuerpo pudo o está en la presencia del Señor en santidad. Está allí, puede estar en el reino de Dios. Y ese tipo de cuerpo es el que vamos a tener nosotros. Así que vamos a tener una vida plena, vamos a poder disfrutar de muchas cosas, pero todavía con nuestra mente limitada no lo podemos entender del todo. La muerte finalmente es vencida en su totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy nosotros pasamos por muerte. Los creyentes en Cristo se enfrentarán o nos enfrentaremos algún día al llamado de Dios, a la muerte física. Pero Pablo está diciendo que después de que estas cosas sucedan, cuando Él arrebate a su iglesia, pues la muerte en determinado momento ya no va a ser más presencia sobre la tierra. Después de que se haga todo nuevo, tierra nueva y cielo nuevo, pues la muerte ya no va a tener presencia sobre la humanidad. Todos los que hayan creído en Jesús pues van a estar en su presencia en la plenitud del reino y nunca morirán, por supuesto, porque tenemos vida eterna. Los otros serán condenados también eternamente. Por eso se dice allí en Apocalipsis, lo leímos, que la muerte y el Hades fueron arrojados. Y Pablo aquí lo menciona, ¿no? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ya no va a haber nada que pueda hacer la muerte, absolutamente nada. Así que la muerte va a ser vencida completamente. Ya no habrá nada que esté relacionada con la muerte. Así que con esto podemos decir que la gran victoria fue lograda
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo leemos en el versículo 57. Pablo no puede hacer nada más que dar gracias por la victoria en Jesucristo. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. No podemos hacer absolutamente nada más que darle las gracias a Dios. Esto es un tema de gran esperanza para nosotros. Por eso los problemas, las circunstancias adversas, cualquier cosa difícil por la que estemos pasando, enfermedad, pues no va a poder hacer nada. Porque aún si permaneciera hasta nosotros, hasta el día de la muerte, allí va a terminar. Por eso hay desesperanza para los que no creen en la resurrección. Pero para nosotros, sus hijos, sabemos que Dios nos va a resucitar. Y cuando resucitemos, pues ya no tendremos nada que ver, ni con la enfermedad, ni con la tristeza, ni con el pecado, ni con la muerte. Qué victoria más grande en Cristo Jesús. Así que vimos estos 5 puntos así: las evidencias de la resurrección, la desesperanza si no hay resurrección o si no creemos en la resurrección, las consecuencias favorables para nosotros los hijos de Dios a causa de la resurrección. También Pablo nos explicó cómo será la resurrección y cómo la muerte fue vencida de una vez por todas a causa de la resurrección. Como hijos de Dios tenemos la mayor esperanza que pueda tener alguien, ya que el mayor temor de cada uno de los hombres y de mujeres, ¿cuál es? La muerte. La muerte ya no se va a enseñorear más de nosotros, ni el pecado. Nosotros podemos estar tranquilos porque disfrutaremos de vida eterna. Y si pasamos por la muerte física, pues podemos estar completamente seguros que Dios nos resucitará con el mismo poder que resucitó a Jesús. Vamos a concluir con el versículo 58 que dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Después de todo este mensaje, de la explicación de la resurrección, Pablo dice: así que, después de todo esto, ustedes pueden ¿qué? Estar ¿qué? Firmes y constantes. Solo los hijos de Dios podemos tener esa firmeza y constancia que se requiere. Necesitamos crecer en la obra del Señor. Necesitamos ser intencionales. Necesitamos cambiar nuestra cosmovisión, si es que no ha sido cambiada completamente, para poder tener el enfoque del Evangelio al que Jesucristo nos mandó. Lo que hagamos para el Señor no será en vano. ¿Por qué? Porque todo procede de Él. Él es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Si nosotros estamos trabajando para Él, somos colaboradores, pues el Señor se va a glorificar en cada una de las cosas que hagamos. Atrévete a predicar el Evangelio de salvación y el poder de su resurrección. Así que después de dicho esto, yo quiero dirigirme, si hay algún invitado que nos acompaña a nosotros y que de pronto tú no hayas aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Este tema trascendental del que hemos hablado, la resurrección, es una promesa exclusiva para los creyentes, para los que han depositado la fe en Jesús. Si tú no lo has hecho, pues hablamos de la desesperanza que puedes tener en tu vida, porque tu vida, como la ves ahora, se va a terminar el día de tu muerte. Entonces todo lo que te agobia lo ves en un plazo determinado. Yo te invito para que reconozcas que eres un pecador delante de Dios, que así como lo mencionamos, Dios por su gran amor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti. Pero Dios al tercer día lo resucitó para que viviera eternamente, para que volviera a su primera gloria, a la inicial. Y eso es un mensaje que se transmite a nosotros porque Él nos resucitará. Tenemos esa promesa de vida eterna. Yo te invito a que hagas una corta oración, si este mensaje ha tocado su corazón, para que tú puedas recibir al Señor Jesús en tu corazón. Puedes orar de la siguiente manera, allí en la intimidad de tu corazón. Señor Jesús, hoy declaro
que soy pecador delante de Dios, que el pecado me impide tener una relación contigo. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados, que tú me reemplazaste. Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón y te invito para que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Haz con mi vida lo que tú quieres que yo sea, Señor, y agradezco por la promesa de resucitarme para disfrutar contigo la vida eterna. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración y has recibido a Jesús en tu corazón, pues déjame decirte la buena noticia que ahora eres un hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este mensaje de resurrección. Gracias, Padre, porque hoy hemos podido repasar, hemos podido entender mejor o hemos podido conocer por primera vez que nuestra fe está basada en la resurrección de tu Hijo Jesucristo, que tú lo resucitaste con poder. Tú nos diste evidencias de la resurrección, Señor. Sabemos que sin resurrección no tenemos esperanza alguna, que estamos condenados al desánimo, a la depresión, a nuestras propias fuerzas, Padre del cielo. Gracias, Padre, porque sabemos que tú traes consecuencias con la resurrección, pero consecuencias buenas, porque tenemos esperanza de vida eterna para vivir la plenitud del reino contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado a conocer hoy que vamos a tener cuerpos glorificados, que tú vas a hacer algo poderoso para que los cuerpos que tengamos en la resurrección puedan disfrutar la plenitud del reino a tu lado, Señor. Gracias, Padre, porque una vez que tú nos resucites, nunca más nos va a alcanzar la muerte, porque la muerte fue vencida por el Señor Jesús en la cruz del Calvario y al tercer día por la resurrección que tú le diste. Gracias, Padre, por cada uno de los que escucharon este mensaje, Señor, que haya sido para edificación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones.